Wednesday el psíquico más fuerte. 271 Habían pasado poco más de 20 días desde la ejecución pública de Anna y Jane Spellman. La sentencia se había ejecutado con éxito, pero no sin consecuencias. El ataque demoníaco dejó 8 muertos, varios heridos graves y grandes secciones del patio del consejo destruidas por las explosiones y la feroz batalla que siguió. Desde entonces, la guerra se había intensificado. Lejos de retroceder tras el golpe, los Spellman aumentaron la presión en todos los frentes. Cada vez comenzaron a surgir más ataques en pequeños pueblos normales como Shadyside, Jericho, etc. Pueblos con solo unos pocos miles de habitantes se convirtieron en objetivos de vampiros, cultistas y otras amenazas. También estaba la cuestión de los traidores infiltrados en el consejo. Así, el concilio tuvo que afrontar simultáneamente 3 frentes. Primero, las batallas contra los Spellman, sus aliados y los demonios que controlaban. En segundo lugar, la purga interna de los traidores. En tercer lugar, los ataques de grupos marginados que, envalentonados por el caos y la influencia de los Spellman, comenzaron a lanzar incursiones en pueblos normie. Estos actos imprudentes provocaron crecientes tensiones con los gobiernos normie. Pese a todo, el lado del consejo mantuvo una ligera ventaja. Gracias a su superioridad numérica y a haber ganado las batallas más cruciales, aún mantenían la iniciativa. Estas victorias incluyeron los asesinatos de Mortimer, Aldrich, Margaret y Véspera, a los que se sumó la eliminación de otro demonio antiguo, abatido en una operación fulminante liderada por Luke y respaldada por Fester y Stalin. Luke brillaba cada vez que ponía un pie en un campo de batalla o en una ciudad plagada de marginados locos, demonios o Spellmans. Su velocidad supersónica le otorgaba una movilidad excepcional para repeler amenazas. Su presencia era sinónimo de victoria. Su fuerza crecía a diario, forjada en la batalla y el entrenamiento. Su arsenal de poderes, combinado con Eclipse, lo hacía casi invencible. Solo tenía que evitar caer en una trampa al enfrentarse a varios antiguos Spellmans a la vez, e incluso entonces, no le temía. A menos que fueran todos los demoníacos ancianos Spellman y Edward los que se le acercaran a la vez. Desde la ejecución, interrumpida por los explosivos Morrax, su reputación se había disparado. La gente ahora hablaba de él con reverencia. Un prodigio. Un monstruo. Un arma viviente. Una leyenda imparable. Pero no fue él el único que brilló. Wednesday y Enid también destacaron. El miércoles, en particular, había asumido el papel de un estratega despiadado. Frío, lógico, metódico y desmanteló emboscadas, neutralizó las rutas de suministro de Spellman y dirigió la purga interna con eficiencia quirúrgica. Sin piedad, sin dudarlo. Enid, por su parte, mostró un crecimiento notable. Ya no era solo una feroz luchadora en forma de lobo. Su inteligencia, iniciativa y ferocidad la convirtieron en una pieza clave del equipo. Pero no todo fue victoria. También hubo bajas por parte del Consejo. Y con los ataques a las ciudades normales, las relaciones con los gobiernos humanos se volvieron peligrosamente tensas. Se evitó por poco una ruptura total, manteniendo una especie de tregua sostenida por una diplomacia frágil y amenazas veladas del Consejo. Advertencias de que si los normales se volvían contra ellos, estarían dando a los marginados neutrales o de alineamiento bueno más razones para unirse a los Spellman. En medio de todo esto, Luke, Wednesday y Enid vivían juntos en la mansión Adams. Los tres, en el caos de una guerra, exploraron su vínculo poliamoroso con una calma casi inquietante. Sus misiones juntos, su entrenamiento, las noches que compartieron, cuando no estaban en el campo de batalla o en una misión. Habían fortalecido su vínculo. El miércoles, como siempre, mantuvo la compostura, vigilando a Luke y Enid mientras su conexión crecía, porque quería que esto funcionara y los resultados eran prometedores. Luke se sorprendió por el resurgimiento de sus sentimientos por Enid, emociones que creía enterradas hacía mucho tiempo. Enid, valiente, tierna y decidida a recuperarlo, paso a paso. Y lo estaba consiguiendo. Vivir juntos les ayudó. También lo hizo compartir el peligro durante las misiones. Con cada batalla que sobrevivían, su vínculo se fortalecía. Sin embargo, hubo una dolorosa pérdida que dejó esta reconquista de Enid en un segundo plano. Andrew Sinclair. El hermano mayor de Enid. Se graduó de Nevermore hace 2 años. Experimentado, fuerte y leal. Murió en combate hace 2 días. La noticia conmocionó a todos. Incluso a Luke, quien lo conocía. Habían sido compañeros de equipo durante la primera Copa Poe de Luke en Nevermore, el mismo año del intento de asesinato en la isla.
En aquel entonces, Luke tenía una buena relación con Andrew. Desde que Enid volvió con él, Luke también había reconectado con la familia Sinclair. Al principio, se mostraron recelosos, comprensiblemente, dado el dolor que le había causado a Enid, pero pronto lo aceptaron de nuevo, incluida la madre de Enid. Como todos ellos eran hombres lobo, comprendían la importancia de una pareja. Por supuesto, afectó más duramente a los Sinclair. Sobre todo a Enid. Ayer fue el funeral. Fue un evento pequeño y privado. Asistieron algunos profesores de Nevermore, amigos de Andrew y familiares. Enid no dijo una sola palabra durante toda la ceremonia. Luke y Wednesday estaban a su lado. Hoy, un día después del funeral, aunque Enid intentó mantenerse fuerte, su dolor era evidente. No lloró delante de nadie. Ni siquiera de Luke ni de Wednesday. Ella no se quejó. No habló de ello. Pero era evidente. Tenía poca energía y la mirada apagada. La tristeza y el peso de la pérdida la aferraban. Pensando en el funeral del día anterior, Luke salió del baño con una toalla alrededor de los hombros y el cabello todavía húmedo. Había entrenado con Wednesday y Enid hacía apenas una hora. Habían tenido un buen desempeño, aunque Enid no había estado en su mejor momento. Al entrar al pasillo, vio a Wednesday esperándolo, con la espalda contra la pared y los brazos cruzados. Su expresión era indescifrable. Está triste, dijo Wednesday sin rodeos. Ve con ella. ¿Una orden, estratega? Preguntó Luke, levantando una ceja con una leve sonrisa. Una petición, no soy bueno en eso, respondió Miércoles sin dudarlo. No es cierto, replicó Luke, acercándose mientras se secaba un poco el cuello. Me has consolado más de una vez. El Miércoles lo miró fijamente sin pestañear. Eres diferente. ¿Diferente? Contigo, puedo consolarte de maneras físicas. Un beso, una caricia, un abrazo, o simplemente compartir silencio bajo la misma manta. No necesito charlas, y me conozco, no soy muy buena con las palabras de apoyo, explicó Wednesday. Luke asintió, comprendiendo. Wednesday y Enid eran amigos, no podía consolarla de la misma manera que lo hacía con él. No sabría cómo hacerlo sin que sonara falso, admitió Wednesday. Luke se acercó y colocó suavemente su mano en la cintura de Wednesday, acercándose ligeramente. No tienes que forzarla. Ya estás haciendo lo que puedes. Y créeme, solo saber que estás ahí le basta. Aunque no lo diga. El Miércoles se inclinó hacia él, apoyando la cabeza en su pecho y colocando sus manos pálidas sobre las de él, todavía apoyadas en su cintura. Déjamelo a mí. Ve a ducharte o a descansar antes de que tengamos que volver a salir o algo, dijo Luke, inclinándose para besarla suavemente en la frente. Está bien. Gracias. Vete, asintió Wednesday, bajando ligeramente la cabeza y alejándose de él. Sin decir otra palabra, Luke caminó por el pasillo hacia la habitación de Enid. Sin embargo, a cada paso, algo se le removía en el estómago. Una tensión a la que no estaba acostumbrado. Nervios. Algo raro en él. Estos últimos días con Enid habían sido buenos. Muy buenos. Habían entrenado, luchado codo con codo, reído. Compartieron pequeñas cosas como antes. Y él lo sabía. Ella había hecho lo impensable. Reavivar algo dentro de él que creía perdido. Afecto. Ternura y el amor que una vez sintió por ella. Pero no se habían besado. Aún no habían cruzado esa línea invisible. Hubo gestos, miradas largas, un roce prolongado. Pero nada más. Además, tampoco era precisamente un experto en consolar. Él y Wednesday compartían ese defecto. Una ineptitud emocional enmascarada por la fuerza o el sarcasmo. Que pase lo que pase, pensó Luke, suspirando interiormente mientras se detenía en la puerta de Enid. Golpeó 2 veces, suavemente. Toc, toc. Pasaron unos segundos. Entonces, desde adentro, una voz apagada respondió. Pase. Luke giró el pomo y abrió la puerta. La habitación estaba en penumbra. Las luces estaban apagadas, y solo una pequeña lámpara en la esquina proyectaba una luz suave y cálida. La decoración era típica de Enid. Tonos rosas, almohadas con formas divertidas, una manta mullida a los pies de la cama, carteles y baratijas que desentonaban por completo con el resto de la mansión Adams. Pero la alegre energía que normalmente latía en la habitación de Enid había desaparecido. En la cama, completamente cubierta por una manta color pastel, solo se veía la punta de la cabeza de Enid. Un mechón de su cabello rubio con reflejos rosados se asomaba por debajo de las sábanas. Luke cerró cuidadosamente la puerta detrás de él y comenzó a caminar hacia la cama, moviéndose en silencio.
Se sentó con suavidad, sintiendo cómo el colchón cedía bajo su peso. Enid, al percibir su presencia, se giró lentamente, dándole la espalda. Como si no quisiera ser vista. Luke bajó la mirada un instante. Se quitó los zapatos y se subió a la cama con calma. Se apoyó en la cabecera, estirando las piernas lentamente. Luego vino el silencio. En ese momento, una imagen vino a la mente de Luke. Un recuerdo de hace unos días, antes de la muerte de Andrew. Enid y él. En el jardín. Una larga conversación, llena de pequeñas sonrisas. Se habían acercado, casi sin darse cuenta, y sus rostros quedaron a escasos centímetros. Casi se besaron. Pero en el último segundo, se detuvo. La imagen del miércoles cruzó su mente como un rayo, y se apartó. Enid no se había disgustado. Al contrario, sonrió, como si ese casi hubiera sido suficiente. Como si lo considerara una victoria. Luke apartó ese pensamiento de su mente y miró a Enid, que todavía estaba de espaldas a él. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. En cuanto las palabras salieron de su boca, se sintió estúpido. Claro que ella no estaba bien. Esa fue la mejor frase inicial que se le ocurrió. Un cliché, una frase vacía. Pasaron varios segundos. Entonces Enid respondió, con tono seco y sin darse la vuelta. Sí. Luke inclinó la cabeza, suspiró y dijo. Ese sí me hace querer tirarme por la ventana, no es el mejor chiste. Ni de cerca. De hecho, en cuanto lo dijo, se arrepintió. Cerró los ojos un segundo, apretándose el puente de la nariz, como si intentara retroceder el tiempo, pero, por desgracia, no tenía esa habilidad. Enid no respondió y el silencio llenó la habitación una vez más. Entonces, sin decir palabra, Luke se dejó caer a un lado y se acostó detrás de ella. Extendió su brazo con cuidado y lo envolvió suavemente alrededor de Enid, sosteniéndola por detrás. Sus brazos la rodearon a través de la manta que aún la cubría por completo. Solo la tocó a través de la tela. Enid se estremeció levemente. Su cuerpo dio una pequeña sacudida involuntaria. No porque no lo quisiera, sino porque no lo esperaba. Poco a poco, su respiración se hizo más lenta. No habló. No se giró, pero tampoco se apartó. Enid, te amo, dijo Luke, rompiendo el silencio después de unos segundos. La respiración de Enid pareció detenerse. Había esperado esas palabras incluso menos que el abrazo. Solo quería decirlo, añadió Luke, y luego volvió a guardar silencio. Después de unos segundos, Enid se giró y miró a Luke a escasos centímetros. Él pudo ver que tenía los ojos rojos de tanto llorar. ¿En serio? ¿No lo dices solo para animarme?, susurró Enid. Claro que no. Solo quería decírtelo porque es lo que siento, y pensé que deberías saberlo, ya sabes, respondió Luke, sin terminar la frase. ¿La reconquista? Enid lo completó por él. Sí, la reconquista, dijo Luke con una leve sonrisa al oír el término. Puedes considerar la misión de reconexión un éxito. Te lo digo para que te apoyes en mí, quiero que confíes en mí, ¿sabes? No me gusta verte triste y encerrada en ti misma, añadió Luke. Enid asintió levemente, sintiendo un calor en el pecho. Abrió sus mantas, abrazó a Luke con fuerza y empezó a llorar en su pecho. Luke simplemente la abrazó y permaneció en silencio, dejándola liberar todo y no hacerlo sola. Después de un buen rato, Enid dejó de llorar. Se apartó un poco del pecho de Luke y lo miró a los ojos. Yo, también te amo, creo que ya lo sabías. Luke sonrió suavemente. Sí, pero es agradable escucharlo de ti, dijo mientras limpiaba suavemente algunas lágrimas de sus mejillas. Se miraron fijamente por un momento, hasta que Luke se inclinó lentamente y finalmente la besó. Cuando se separaron, Enid miró a Luke, pero no dijo nada. Se acurrucó contra su pecho de nuevo y lo abrazó con fuerza, quedándose dormida en silencio. Luke se quedó a su lado sin soltarla. Los días siguientes no dieron tregua. La guerra continuó con gran intensidad. Cada victoria traía consigo una emboscada. Cada traidor descubierto revelaba a otro. El miércoles mantuvo un firme control del tablero estratégico, mientras Enid recuperaba lentamente su energía. La reconquista fue completa. Una noche, llegó una misión típica. Un pueblo normal en el norte, cerca de la frontera con Canadá. Apenas 5.000 habitantes. A unos 2.000 kilómetros de distancia. Desapariciones recientes. Patrullas de la policía local que nunca regresaron. Hubo informes de cuerpos sin sangre, casas marcadas con símbolos extraños y personas que afirmaban haber visto sombras caminando sobre los tejados. Luke se ofreció como voluntario sin dudarlo. Yo me encargaré, dijo con calma.
Miércoles frunció el ceño. Enid levantó la vista del mapa. Podrías llevarnos, dijo, sin exigir, sino simplemente ofreciéndose. No. Ustedes dos deberían descansar. Conmigo seré más que suficiente, respondió Luke. Al notar la habitual mirada escéptica de Wednesday ante su confianza, agregó mientras la miraba fijamente. Si las cosas se complican, romperé las piedras de tu padre y tu tío. Más te vale, dijo el miércoles asintiendo. No importaba cuán fuerte fuera su historial en batalla, ella siempre se preocupaba por la seguridad de Luke. Y dicho esto, Luke partió. La noche era templada. El cuerpo de Luke volaba como una flecha en línea recta, atravesando nubes oscuras a velocidades imposibles. Su telequinesis, ahora capaz de mover hasta 35 toneladas, le permitió volar más rápido que nunca. Era un proyectil humano que superaba la velocidad del sonido. A unos 2000 kilómetros de distancia, a su velocidad actual, calculó que tardaría unos 30 minutos en llegar. Si aumentaba la presión de empuje con precisión, gracias a su total conocimiento del entorno, podría reducirla a 15 minutos. Pero no creía que la situación fuera lo suficientemente grave como para ir a toda velocidad. Una vez que estuvo lo suficientemente cerca para detectar la ciudad con su dominio expandido, lo sintió. La muerte. Muchos muertos. ¿Más de la mitad de la población muerta? Pensó Luke frunciendo el ceño. Según lo que Wednesday le había contado, el pueblo se llamaba Davenport Hollow. No aparecía en los mapas turísticos. Era muy remoto, en zonas de difícil acceso. Con suerte, podría tener una población de unos 5000 habitantes. Aún así, Internet existe, y si de repente más del 50% de una ciudad estuviera muerta, claramente llamaría la atención. Esto traerá muchos problemas al gobierno normal, pensó Luke, irritado por los problemas que se avecinaban y también por la masacre de inocentes. Él nunca se consideró un héroe, pero presenciar semejante masacre le provocó furia hacia los perpetradores. Al llegar, voló bajo y notó que no había luces en la calle principal. Normal. Las casas eran pequeñas, había fábricas cerradas, una comisaría, un instituto y un cementerio en lo alto de una colina. Descendió lentamente, aterrizando sin hacer ruido en medio del asfalto, frente al cartel de bienvenida. Bienvenidos a Davenport Hollow, fundado en 1883. Aquí somos familia. El cartel estaba partido por la mitad y manchado con sangre seca. Luke había expandido su dominio casi por completo en todas direcciones. Gracias a su mente, potenciada por el aura azul y la clarividencia, podía procesar cientos de miles de datos en segundos. 2366 personas normales vivas y, pensó. Toda esa gente estaba en sus casas, escondida. Podía sentir su miedo como un zumbido constante. Pero su atención no estaba en los normales, sino en 5 presencias que no pertenecían a ese lugar. 5 individuos en la colina cerca del cementerio del pueblo. Marginados. Sin duda, su energía era poderosa. Siempre los cementerios, pensó Luke con una mueca y entrecerrando los ojos. Notó que habían estado en alerta desde su llegada al pueblo. Estaban al tanto de su llegada, y aún así, no huyeron. Estaban listos. Quizás incluso sabían que sería él. No habían corrido. Eso era inusual. En los últimos meses, su sola llegada había bastado para que sus enemigos, incluso grupos enteros, huyeran antes del primer golpe. Luke se lanzó sin dudarlo. El aire explotó tras él mientras su cuerpo surcaba el cielo a velocidad supersónica. En menos de 2 segundos, ya estaba volando sobre la colina. Los árboles se mecieron violentamente a su paso. Cayó bruscamente, flotando a apenas 1 metro del suelo, con los brazos ligeramente abiertos. Su mirada era una línea fría y cortante. Sus pies nunca tocaron la tierra. Eclipse apareció en su mano derecha, convocado con un simple gesto. La espada ya estaba cargada con docenas de toneladas telequinéticas, lista para ser desatada o utilizada para cortar cabezas. 3 de los 5 marginados, cuyas identidades estaban ocultas tras máscaras, ya estaban en movimiento. La presión que sentían los 5 frente a Luke era monstruosa. Todos lo sabían. Él era el arma viviente del consejo. El joven de las 4 auras. Muchos ya lo consideraban el psíquico más fuerte, al menos por naturaleza. Más fuerte que Fester, Gómez, Stalin, incluso más fuerte que los líderes de clanes de hombres lobo y vampiros. Por no hablar de otras razas de marginados considerados más débiles. El historial de batalla de Luke ya rozaba lo legendario. Aún así, no dudaron.
Los 5 se posicionaron y, con un movimiento coreografiado, clavaron en el suelo 5 pilares metálicos de un tono azul oscuro, grabados con runas eléctricas brillantes. Los símbolos vibraron al tocar la tierra. Un zumbido llenó el aire. Una electricidad azulada se disparó entre cada pilar, conectándolos como los vértices de un enorme hexágono que rodeaba toda la zona. Luke frunció el ceño levemente. Con la mano libre, apenas movía los dedos, intentando usar a Shambles para intercambiar las posiciones de las estacas y desactivar lo que estuvieran intentando. Pero nada. No se movían, lo que significaba que claramente no eran objetos comunes. No era un experto, pero estaban anclados al suelo y parecía que quitarlos sería difícil, parecían una especie de sello dimensional. Cada estaca se activaba, como si cargara energía. Luke podía golpearlas con un tajo telequinético de eclipse, y dudaba que, por muy místicas que fueran, pudieran resistir un corte de su espada. Como si hubieran adivinado lo que estaba pensando, 2 de las figuras encapuchadas se abalanzaron sobre él desde ángulos opuestos. Pero Luke se movió más rápido que ellos. Te veo, murmuró en voz baja, casi burlancia. El eclipse golpeó, solo una vez. Un corte en espiral y uno de los atacantes fue cortado por la mitad en el aire. El segundo, contra todo pronóstico, logró esquivarlo por una fracción de segundo. La hoja pasó a centímetros de su cuello. Luke sonrió. Era raro que alguien esquivara uno de sus ataques a tan corta distancia. Y sin embargo, esa sonrisa no era de respeto. Era una sonrisa fría, casi burlancia, como la de alguien que ya conoce el destino del otro. Con el brazo libre, lanzó un codazo. Pero no fue un golpe cualquiera. Su fuerza física alcanzaba 10 toneladas, y al impactar, aplicó telequinesis a su codo. El golpe desplomó el torso del enemigo con un crujido repugnante. Sangre. Costillas. Un gemido ahogado. El paria voló como una marioneta rota, aterrizando a varios metros de distancia, retorciéndose durante unos segundos antes de morir. 5 segundos. 2 muertos. Sin embargo, el sacrificio de estos 2 marginados, que no eran nada débiles, y que lograron resistir 5 segundos contra Luke, no fue en vano. La carga había terminado. El hexágono brilló como un sol artificial y, en un abrir y cerrar de ojos, el espacio dentro de él colapsó. Luke sintió que la distorsión tiraba de su cuerpo. La gravedad se retorció. El aire se hizo añicos como un cristal. La energía de las estacas estaba forzando una teletransportación. Luke intentó usar a Shambles para teletransportarse, pero no funcionó. Intentó volar en línea recta a toda velocidad en dirección contraria, pero fue inútil. Era como si la realidad misma lo absorbiera. TSCH. Cobardes, murmuró frustrado al darse cuenta de que no escaparía. Pero en ese instante, cuando ya estaba siendo tragado por la distorsión, lanzó un último ataque. Un último tajo telequinético. Un golpe invisible, cargado con todo el poder que había almacenado en el filo de eclipse. Los 3 marginados restantes, al ver el ataque, dieron un paso atrás. «Esquívalo», gritó uno de ellos. Y así lo hicieron, o eso creyeron. Porque a mitad de camino, la cuchillada se partió en 2. Como si Luke la hubiera programado con su clarividencia. Una de las espadas voló como una serpiente de energía, decapitando limpiamente al paria más cercano. La cabeza giró en el aire, con una mirada de horror congelada en su rostro, incapaz de creer que había muerto de esa manera, con la misión técnicamente siendo un éxito, antes de estrellarse contra el suelo. La otra hoja se retorció violentamente y cortó el brazo derecho de otro paria, que cayó al suelo gritando, empapado en su propia sangre. El sello se cerró. El espacio se derrumbó sobre sí mismo y Luke desapareció sin dejar rastro. Solo 2 marginados permanecieron con vida. Uno de ellos, iluminado por el tenue resplandor azul de las estacas aún humeantes, jadeaba de rodillas, sin una sola gota de sangre en su cuerpo, pero sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. El otro se retorcía en el suelo, agarrándose el muñón donde solía estar su brazo. El que sobrevivió ileso tenía la tez pálida. Ni siquiera se habían enfrentado a Luke durante un minuto completo, y estaban casi aniquilados, apenas capaces de esquivar o activar sus habilidades. Solo unos pocos segundos de enfrentamiento y 3 marginados de la élite estaban muertos. No podía comprender cómo un chico de 17 años podía soportar una presión tan abrumadora con cada paso que daba. Todos habían oído los rumores sobre él. Se rumoreaba que poseía 4 auras, algo nunca antes visto. Muchos decían que eso significaba que no era humano, e intentaban explicarlo invocando demonios como los propios Spellman.
Pero era difícil creer que un niño, el último de su linaje, hubiera conseguido un libro demoníaco y acumulado tanto poder en tan poco tiempo. Normalmente, esos caminos requerían ensuciarse las manos, asesinando a innumerables inocentes, y se sabía que Luke nunca había cometido tales actos. Así que la única opción que quedaba era aceptarlo. Era un genio. Una especie de elegido. Ahora que lo había enfrentado, comprendió por qué tantos consideraban a Luke el psíquico más fuerte del mundo. Al menos, sin contar a los psíquicos demoníacos de la familia Spellman, especialmente a Edward. Pero incluso entonces, Luke ya había demostrado ser capaz de matar a varios ancianos demoníacos por sí solo. Así que, en una batalla hipotética entre esos dos, nadie sabe exactamente quién saldría victorioso. ¿Lo logramos? ¿Crees que morirá? Preguntó el que le faltaba un brazo, apretando los dientes para contener un grito de dolor. No lo sé, murmuró el otro, aún temblando. Pero enfrentarse a tantos demonios, debería ser peligroso, incluso para él, siguió un breve silencio. Ambos miraron fijamente el lugar donde Luke había estado. Vamos, dijo el ileso con voz tensa. Ahora que ya no está en el camino, debemos unirnos al asalto final. Nuestra parte está hecha. Y sin mirar atrás, desaparecieron entre las sombras de la colina, con la sangre de sus compañeros caídos aún fresca en el suelo. La batalla final acababa de comenzar. Tras ser tragado por ese portal, Luke llegó a otro lugar al instante. Fue una transición brutal, una ruptura en el espacio que destrozó momentáneamente la percepción de todo. Pero se adaptó instantáneamente. Sus pies tocaron tierra húmeda, cubierta de musgo y raíces retorcidas. Se encontraba en una zona boscosa, con árboles imponentes como columnas naturales. El cielo oscuro estaba lleno de nubes que bloqueaban la luz de la luna. Con su dominio completamente expandido, se dio cuenta de que estaba en una isla. Una isla de aproximadamente 70 kilómetros cuadrados, sin rastros de presencia humana. Completamente deshabitada. Pero lo importante no era el aislamiento. Lo importante era lo que le rodeaba. Cientos de presencias. Ni siquiera necesitó usar su dominio. Las vio en cuanto llegó. Morrax, pensó Luke, observando a los enormes demonios menores, cada uno de más de 3 metros de altura. Entre los árboles y la hierba, eran innumerables, todos mirándolo como si hubieran estado esperando su llegada. Luke contó 1001 Morrax, para ser exactos. Algunos tenían un tono rojizo, su modo berserker, lo que indicaba que se acercaban a una posible evolución. Sin embargo, lo que más llamó la atención fueron 4 presencias que destacaron incluso por encima de los Morrax. 4 demonios intermedios. Luke analizó la situación, sus pensamientos se movían a una velocidad increíble. ¿Por qué lo habían enviado a enfrentarse a más de 1000 Morrax y 4 demonios intermedios? ¿Era un plan para matarlo? ¿O algo más? Creía que era lo último. Los Spellman querían librarse de él por alguna razón. No creía que se quedaran de brazos cruzados después de esta trampa. Lo más probable es que mientras estaba retenido en esa isla infernal, estuvieran lanzando un ataque a gran escala. Lo que significaba que el miércoles, Enid, Natasha, Nira y los demás estaban en peligro. En cuanto a las piedras de teletransportación de Gómez y Fester, no las había roto por varias razones. Primero, no sabía si, con la barrera, funcionarían. Pero, lo más importante, no podía traer a Gómez y Fester consigo. ¿Qué pasaría en la mansión Adams si estuviera bajo ataque y de repente sus defensores más fuertes desaparecieran? Dejaría a Wednesday, Enid y a los demás en una situación muy peligrosa. Necesito salir de aquí, pensó Luke mientras miraba hacia arriba. El cielo estaba cubierto por una barrera translúcida, apenas visible para el ojo común, pero evidente para él. Una cúpula de energía que rodeaba toda la isla. Era de esperar. Si Will hubiera sido una opción, quienes estaban detrás de esta trampa habrían sido simplemente estúpidos. Intentó enviar mensajes telepáticos a Miércoles y Enid, pero nada. Luke sujetó suavemente la empuñadura de Eclipse. Su mirada volvió a los demonios intermedios. Evaluó su nivel al instante. Parecían estar a la altura de Zarbok, el demonio al que se había enfrentado y eliminado meses atrás. Zarbok tenía una fuerza estimada de 40 toneladas, combinando potencia física, velocidad, regeneración y reflejos. También poseía un cuerpo superresistente, aunque no lo suficiente como para resistir los cortes telequinéticos de Luke, potenciados por Eclipse. Sin embargo, a juzgar por su altura, densidad muscular y el aura que emitían, estos demonios parecían ligeramente superiores a Zarbok. ¿Este plan tenía como objetivo contenerlo o intentar matarlo?
¿Cómo habían llegado a tal acuerdo estos demonios intermedios? Por lo que había analizado de Zarbok, ese demonio no seguía al pie de la letra las órdenes de Mortimer. Supongo que están cerca de evolucionar y dedujo Luke. La promesa de devorar su alma, la de una psíquica con 4 auras, debe haber sido demasiado tentadora. El alma de alguien como él podría impulsarlos hacia la evolución, convertirlos en demonios de alto nivel o al menos acercarlos mucho a ese objetivo. Qué bajo habían caído los Spellman. Aunque, claro, era difícil imaginar que pudieran caer más bajo. Por otro lado, si Edward, los ancianos demoníacos y los otros miembros de Spellman hubieran liderado la emboscada ellos mismos, Luke podría haber estado en serios problemas, verdaderamente atrapado en una trampa mortal. Una emboscada definitiva. No porque temiera a Edward, no lo subestimaba, pero no temía enfrentarse a él cara a cara. Sin embargo, si Edward luchaba junto a los ancianos demoníacos restantes, Luke sabía que escapar con vida sería imposible. Aún así, incluso si ese escenario hubiera sucedido, con su nivel actual, sus 4 auras y eclipse, Luke estaba convencido. Incluso si lo mataban, se llevaría a varios de ellos con él. Y esa era la parte que los Spellman no podían permitirse. Ya no. Después de tantas pérdidas, después de ceder tanto terreno, perder un puñado de piezas clave a cambio de su vida ya no valía la pena. Les resultaba más seguro usar demonios que se consideraban herramientas desechables. Incluso si no moría allí, podrían asestar un duro golpe al Consejo y sus aliados en su ausencia. Pero estos demonios intermedios habían cometido un error al aceptar tal trato. No era él el que estaba atrapado, eran ellos los que estaban atrapados allí con él. Luke quería salir con vida y rápido. El tiempo apremiaba. Veamos si sus aspiraciones valen el precio, pensó Luke, sin miedo a enfrentarse a más de 1000 enemigos. Podía matar a los Morrax como ovejas en un corral. Eclipse empezó a vibrar. Sus ojos se iluminaron con un halo de energía. La batalla comenzó antes de que nadie se diera cuenta. Un parpadeo, y luego un destello. Luke desapareció y asestó un solo tajo. Solo 10 Morrax cayeron, partidos limpiamente por la mitad como si fueran tofu. Luke apareció entre ellos con Eclipse en la mano, la espada zumbando con telequinesis condensada, aún no desatada. Solo la soltaba cuando necesitaba un corte largo o de media distancia para expandirse. Un desastre, pensó Luke, y desapareció de nuevo. Reapareció encima de otro grupo de demonios menores. Un movimiento de muñeca. Eclipse giró como una guadaña y desató un amplio corte telequinético. Esta vez, cayeron 20. La ola translúcida atravesó docenas de árboles a su paso, levantando tierra y polvo. En menos de 5 segundos, 30 Morrax habían abandonado este mundo. En ese momento, los demonios menores cercanos comenzaron a moverse, como un enjambre de insectos que se lanzaban hacia él para asfixiarlo. Pero fue inútil. Mientras saltaban al unísono, Luke ya se había ido con Shambles. Reapareció varios metros por encima del grupo de más de 20 Morrax que se habían lanzado hacia su posición anterior. Un orbe telequinético ya se había formado en la punta de su dedo índice, la mano que no sostenía a Eclipse. El orbe giró en el aire como un segundo sol. Luke lo lanzó y viajó a velocidades supersónicas. Los alcanzó en menos de un segundo, y al entrar en contacto con la primera criatura, explotó con gran fuerza. 30 Morrax volaron en pedazos. La explosión fue tan densa que el aire mismo pareció comprimirse. La sangre demoníaca empapó el área. Los demonios intermedios, aunque no pudieron hacer nada para salvar a sus subordinados, no hicieron nada. Simplemente observaron en silencio. Analizaron. Esperaron su momento. No eran idiotas. Sabían que si atacaban a Luke ahora, morirían o resultarían gravemente heridos. Querían que Luke gastara energía, que fuera herido, observar sus habilidades, su estilo de lucha y Luke se dio cuenta de esto. Pero mientras masacraba a los Morrax como hormigas, también buscaba maneras de escapar. Simulaba métodos con su visión del futuro, pero ninguno funcionó. No podía usar Shambles para atravesar la barrera. Parecía que habían aprendido a mejorar sus barreras de contención, a diferencia de la de la finca Marlowe. Si lo atacara con su máxima telequinesis condensada a través de Eclipse, dañaría la barrera, pero no se rompería. Harían falta múltiples golpes de esa magnitud, y una vez que comenzara, los demonios intermedios dejarían de mirarlo y se lanzarían contra él, sabiendo que no podían dejar que comenzara a dañar la barrera. Con más de 900 Morrax y 4 demonios intermedios cuya fuerza se medía en decenas de toneladas, Luke no podía permitirse el lujo de ir a por todas contra la barrera.
Era peligroso, incluso para él. Así que solo quedaba una opción. Exterminar a todos los demonios y luego trabajar libremente para destruir la barrera. Aunque el tiempo apremiaba, debía tener cuidado, o podría morir allí por imprudencia y por gastar energía tontamente. Luke continuó masacrando Morrax mientras vigilaba de cerca a los demonios intermedios. Sabía que lo observaban, estudiaban su estilo de lucha y esperaban a que se cansara. Aún les quedaban cientos de Morrax por lanzarle antes de unirse a la batalla para intentar matarlo con la ayuda de un número abrumador de enemigos. Luke era intocable para los Morrax. Antes de que pudieran atacar, desaparecía con Shambles o se alejaba con su velocidad supersónica. Sus escudos también le dieron tiempo suficiente para escapar sin depender constantemente de Shambles, que consumía más energía. Desde arriba, el campo parecía un infierno. Docenas de cadáveres de Morrak. Los que aún estaban vivos, todavía un gran número, corrían en manadas, aullando. Cargando como bestias. En un momento dado, los Morrax lo rodearon por completo, arremetiendo contra él desde todos los lados. Docenas cargaron a la vez desde diferentes ángulos. Desde el cielo, desde el suelo, desde la mismísima tierra. Cuando una garra lo golpeó, Luke desapareció. Una ilusión. Ya se había movido, elevándose unos metros en el aire, canalizando su energía y activando un campo de succión telequinético. El enjambre se derrumbó. Los Morrax fueron arrastrados como hojas en un tornado. Chocaron entre sí, hiriéndose mutuamente, pero antes de que pudieran escapar, Luke lanzó 2 orbes telequinéticos, uno de cada dedo. La explosión fue colosal y envolvió a más de 100 Morrax. La sangre llovió como una tormenta torrencial. Desde lejos, los demonios intermedios observaban. El humo, el polvo y los cuerpos dificultaban rastrear a Luke con precisión. Cuando por fin pudieron verlo con claridad, notaron algo que les hizo fruncir el ceño. Eclipse ya no estaba con él. Se escuchó una alarma instantánea, pero ya era demasiado tarde. Uno de ellos, el más bajo, de piel rojiza y cuernos curvos, giró con reflejos fulminantes. Una piedra volaba hacia su rostro. A toda velocidad, como un proyectil que superaba la velocidad del sonido. Y en un microsegundo y la piedra cambió. Desorden. Interruptor. La piedra se convirtió en eclipse. La espada dejó un rastro de fuego a su paso. No hubo tiempo para reaccionar. El filo atravesó el ojo del demonio, luego el cerebro y salió por la nuca. El demonio cayó sin hacer ruido, muerto instantáneamente. Y la espada y no se detuvo. Continuó su vuelo, cargado de impulso, dirección y voluntad. Se dirigía hacia otro demonio. El segundo demonio apenas reaccionó. Saltó, pero Eclipse le cortó el brazo izquierdo hasta el hombro. El demonio rugió con furia y la sangre brotó como una fuente. El tercer y cuarto demonio lograron esquivar el impacto final. Maldito humano. Rugieron ambos, con la voz distorsionada por el odio y una vibración que haría temblar a cualquier normal y pondría nervioso a más de unos pocos marginados. Luke, todavía lejos de ellos, apareció con Shambles, a solo 1 metro del demonio herido al que le faltaba un brazo. Justo cuando Eclipse, todavía girando en el aire, descendía del cielo. Luke extendió su mano con precisión quirúrgica y atrapó la empuñadura sin siquiera mirar, como si supiera exactamente dónde estaría. El demonio herido retrocedió aterrorizado, todos sus instintos le gritaban que corriera, que abriera una grieta dimensional y regresara a casa. La presencia de Luke tan cerca era abrumadora. Cada célula de su cuerpo gritaba que se enfrentaba a algo inexistente. Luke le envió una orden mental simple pero poderosa. Detente. El demonio se congeló. Sus músculos se negaron a moverse. Su regeneración se detuvo. Y en ese momento, Luke levantó la espada con una mano y la bajó. Un corte vertical, preciso y devastador. El cuerpo del demonio quedó partido en 2, desde la parte superior del cráneo hasta la ingle. No hubo grito. Solo un sonido húmedo, y el cuerpo cayendo en 2 mitades que chisporroteaban con energía residual. Todo ocurrió en cuestión de segundos. 2 demonios intermedios muertos y más de 100 Morrax aniquilados. Los 2 demonios intermedios restantes miraron fijamente a Luke. No podían negarlo. Esa aura y esa presión eran reales. Les recordaba las pocas veces que se habían enfrentado a un demonio mayor. Aún así, no huyeron. El aroma del aura de Luke, tan poderoso, tan puro, despertó en ellos un hambre primigenia. Un hambre que solo los demonios conocen. Si lo devoraran y evolucionarían. Quizás alcanzarían el siguiente nivel, o al menos se acercarían mucho.
Además, todavía tenían cientos de Morrax rodeándolo, y no importaba cuán letal fuera alguien, nadie tenía energía infinita. Aunque Luke aún no había sido herido, notaron el sudor en su frente y su respiración era un poco más irregular que al principio. Luke sonrió levemente, sabiendo que la verdadera batalla estaba a punto de comenzar con cientos de Morrax y estos dos bastardos uniéndose a la refriega. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que comenzó la batalla a gran escala, enfrentándose a cientos de Morrax y dos demonios intermedios que esperaban el momento perfecto para atacar mientras él estaba preocupado. Quizás media hora. No estaba seguro. Había mantenido la misma estrategia en todo momento. Desaparecer con Shambles, moverse a velocidad supersónica, usar ilusiones y reaccionar en el instante perfecto gracias a su visión de futuro. Cada segundo, cada milímetro, estaba controlado con precisión quirúrgica. Había recibido algunos cortes, heridas menores que fueron sanadas por su aura verde. Nada grave. Aún así, su resistencia había sido llevada al límite, y tuvo que ser preciso en todo momento. Pero gracias a esa misma aura verde, logró mantener el ritmo sin quedarse atrás. El último está muerto y, pensó Luke, jadeando en busca de aire. A sus pies yacían los cadáveres bisecados de cientos de Morrax, como un campo de batalla convertido en cementerio. A unos metros de distancia, el último demonio intermedio, con la cabeza cortada, los ojos aún abiertos, sin vida. Eclipse estaba incrustado en el suelo. Luke se apoyaba en su empuñadura como si fuera un bastón. Respiraba con dificultad, no por debilidad, sino por la abrumadora energía que había gastado. Pasó un segundo. Luego otro. Levantó la vista. La barrera. Seguía ahí. Casi invisible, pero no para él. Es hora de derribarlo, pensó Luke, arrancando a Eclipse del suelo. La espada empezó a temblar con la energía acumulada. Comenzó a cargarla hasta el límite, ondas telequinéticas girando alrededor de la espada, comprimiéndola hasta un punto crítico. Si mis cálculos son correctos, necesitaré 3 o 4 golpes para romperlo, pensó Luke, suspirando por dentro. Más energía para gastar, pero no había tiempo para descansar. No mientras Wednesday y Enid estuvieran en peligro. Es hora de salir de aquí, murmuró Luke, desatando el primer ataque hacia el cielo. Luke levantó la espada, su hoja estaba cubierta de ondas telequinéticas ultracomprimidas. Una línea translúcida trazó el aire mientras lanzaba el primer corte en diagonal hacia el cielo. El impacto contra la barrera fue potente. Una onda expansiva sacudió la atmósfera. El cielo parecía sangrar luz a través de una grieta invisible. Luke giró sobre sus talones, adoptando una postura más estable. Inhaló, exhaló y cargó de nuevo con un segundo golpe, más agudo y preciso, dirigido directamente a la pequeña fisura causada por el primero, con la esperanza de aumentar el daño. Sintió que la espada quería saltar de su mano. Cuando el ataque impactó la barrera, la grieta se ensanchó. Repitió el proceso 2 veces más y, finalmente, la barrera se rompió con un estruendo atronador. Luke no perdió tiempo. Se lanzó al aire, volando con energía contenida. Necesitaba conservar lo poco que le quedaba de reservas. Estaba lejos de estar en óptimas condiciones. Y aún no tenía ni idea de dónde demonios estaba. Expandió su dominio al máximo. Más allá de la isla no se veía nada más que mar. Aguas oscuras y profundas que se extendían más allá del horizonte. ¿Dónde demonios estoy? Murmuró frustrado. Su visión de 360 grados no captó nada más que espuma, olas y algunas nubes bajas. Sin otra opción, voló durante varios minutos, a un ritmo moderado, pero rápido para cualquier estándar. Hasta que finalmente, en el otro extremo de su dominio y vio tierra. Un pueblo costero con casas bajas. Aterrizó rápidamente y usó Shambles para teletransportarse a una casa habitada. No tuvo tiempo de buscar por los alrededores y averiguar dónde demonios estaba. En la sala de estar, una familia de 3 giró la cabeza en estado de shock ante su repentina aparición, pero antes de que pudieran reaccionar en lo más mínimo, Luke les ordenó que durmieran. El padre se desplomó en el sillón, el niño dejó caer la cabeza sobre la mesa y la madre se desplomó en el suelo. Luke tomó el teléfono del chico y usó su huella para desbloquearlo. En lugar de malgastar energía rebuscando en la memoria, era mejor usar internet. Una buena señal. El idioma era inglés. Una mala. Al abrir Google Maps, se dio cuenta de que estaba en Irlanda del Norte. En Cumenoole, en la costa suroeste de Irlanda. Distancia desde Nueva York. 5.023 kilómetros, unas 3.121 millas, en línea recta. Luke no perdió el tiempo.
Salió corriendo siguiendo las instrucciones del teléfono, dejando a la familia inconsciente y con un teléfono menos. Para llegar al pueblo donde esos malditos marginados le habían tendido una emboscada y lo habían enviado a la isla infestada de demonios, tuvo que recorrer 2000 kilómetros, y lo hizo en 30 minutos. Sin embargo, si hubiera aumentado la velocidad, podría haberlo hecho en 15 minutos. Ahora, considerando que es más del doble a esa distancia, le tomaría una hora llegar allí. Pero si acelerara al máximo, podría lograrlo en 30 minutos. Pero ahora su energía había disminuido considerablemente después de matar a más de 1000 demonios y luchar sin parar durante más de 30 minutos. Aún así, no estaba en un estado crítico, su aura verde había restaurado pasivamente su resistencia y curado su fatiga poco a poco desde que dejó de estar bajo tensión mientras luchaba contra los demonios. Así que voló a toda velocidad sin dudarlo. Necesitaba estar a unos 1000 kilómetros para establecer comunicación telepática, ese era el alcance máximo de su enlace. Finalmente, tras más de 15 minutos, se acercó lo suficiente para reactivar el vínculo telepático. Envió un mensaje a Wednesday solicitando un informe de situación. No lo envió en el chat compartido con Enid. Sabía que ella era más sentimental, y ahora mismo, el tiempo apremiaba. Necesitaba una actualización sin demora. Miércoles, dime cuál es la situación allí. Luke. La voz del miércoles llegó a su mente, su tono monótono habitual, pero había una clara sorpresa y un toque de alivio. ¿Cuál es la situación? Repitió Luke con urgencia. Atacaron la mansión Adams. Edward, su esposa de más de 200 años, y otros dos ancianos demoníacos y Wednesday empezó a explicar. Ella le dio un resumen conciso y eficiente. Edward y un anciano de pelo blanco luchaban contra Gómez y Fester. Su batalla se había alejado de la mansión. La esposa de Edward, Stella Spellman, y otra mujer demoníaca, acompañada por un Spellman no demoníaco de una de las ramas principales, habían atacado a Wednesday, Enid, Natasha, Morticia, Eudora, Puxley, Nira y Lurch. En el papel, parecía un 8 contra 3 a su favor. Sin embargo, Stella Spellman había sido una vez una psíquica talentosa, y ahora estaba fortalecida por poderes demoníacos que había acumulado a lo largo de los años. La otra mujer demonio también era una psíquica, menos poderosa que Stella, pero aún peligrosa. Los Spellman regulares servían como apoyo, pero eran letales por sí mismos. Habían pasado alrededor de 25 minutos desde que comenzó la batalla. ¿Podrás ganar o al menos resistir? Preguntó Luke con ansiedad. Aún le quedaban unos 10 minutos para alcanzarlos, y ya había pasado mucho tiempo. A este nivel, cada minuto cuenta. Solo Stella Spellman sigue viva pero y mi abuela han muerto. Nira también y mi madre está fuera de combate. Lurch perdió un brazo y apenas se sostiene. Enid, Natasha y yo luchamos contra Stella. Mi hermano y Lurch nos apoyan y Luke se quedó en silencio. Dejó de volar, procesando lo que acababa de escuchar. La abuela del miércoles murió en batalla. Y la pequeña Nira también. Emociones que no había sentido en mucho tiempo comenzaron a resurgir. Rabia, intención de matar, odio. ¿Nira está muerta? Preguntó Luke. Sí, el miércoles confirmó, y continuó inmediatamente, adivinando los pensamientos de Luke. Debes ayudar a mi padre y a mi tío. Cuidaremos de Stella Spellman. Te lo prometo, Luke, no moriremos. Luke estaba a punto de discutir, preocupado por su seguridad, especialmente la de Wednesday, Enid y Natasha, pero no dijo nada. Sabía que el miércoles debía ser quien sentía más odio por la muerte de su querida abuela Enira. Y también sabía que la batalla donde Edward y el otro anciano Spellman estaban peleando era crítica. Si Luke iba a ayudar al grupo del miércoles y Gómez y Fester eran asesinados, estarían jodidos cuando Edward y el anciano dirigieran su atención hacia ellos. La prioridad absoluta era eliminar al cerebro detrás de todo esto. Edward Spellman. Si lo conseguían, la victoria estaría al alcance de la mano. Pero el hecho de que Wednesday y Enid estuvieran en peligro todavía carcomía a Luke. Aún así, tenía que confiar en ellas. No eran damiselas en apuros que necesitaran su protección las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y él sabía que Wednesday no era idiota, si decía que podían manejarlo era porque realmente creía que podían ganar. De lo contrario, habría pedido su ayuda si hubiera creído que la situación era crítica y casi imposible de ganar. Bueno, iré a pelear con Edward. Ten cuidado. Te quiero. Lo haré. Tú también ten cuidado y no hagas nada imprudente. Te quiero. Respondió miércoles.
Mi padre y mi tío deben estar peleando en el corazón de Nueva York y eso ya debe ser una zona de guerra, con cientos de miles de muertos por fuego cruzado y, añadió. Sí, murmuró Luke mientras reanudaba su vuelo, con la mirada gélida, llena de venganza. Dile a Enid que estoy bien y no quería enviar un mensaje telepático directamente a Enid, ella era demasiado emocional cuando se trataba de él. Considerando que actualmente estaba luchando contra uno de los ancianos demoníacos más poderosos, cualquier distracción podría resultar fatal. Lo haré, dije el miércoles, y con eso, su conexión quedó en silencio. Tenía tantas preguntas, como a dónde habían enviado a Luke y si estaba herido, pero sabía que no había tiempo para eso ahora. Luke voló sobre el Atlántico a velocidad hipersónica, dejando una estela blanca que rasgaba el cielo tras él. El rugido del viento fue amortiguado por su escudo telequinético, protegiéndolo de la fricción extrema. Cada célula de su cuerpo ardía por la tensión acumulada y el drenaje de energía, pero su voluntad nunca vaciló. Por fin pudo distinguir la silueta de Nueva York a lo lejos. El humo se elevaba como lenguas negras y el fuego pintaba el cielo de rojo. Midtown Manhattan era una zona de guerra. Los rascacielos, muchos reducidos a esqueletos metálicos retorcidos, estaban cubiertos de escombros, llamas y cadáveres. Algunas torres aún se mantenían en pie, pero otras se habían derrumbado bajo la fuerza de ataques devastadores. Carreteras destrozadas, coches volcados, ambulancias calcinadas. En los puentes cercanos yacían los cadáveres de policías, soldados y civiles, víctimas del fuego cruzado. Solo las víctimas estimadas por daños colaterales, edificios derrumbados, ataques de alto impacto y explosiones, fueron de cientos de miles. A estas alturas, ni siquiera el gobierno ha podido ocultarlo. Esto es lo que sucedió cuando algunos de los psíquicos más poderosos que existen se enfrentaron sin restricciones en una ciudad de millones de habitantes. A través de su clarividencia, Luke podía sentir las auras psíquicas persistentes en el aire. La energía residual de poderes desatados. Sus ojos mejorados los localizaron a más de 10 cuadras de Times Square, en una intersección completamente destruida, donde dos campos de batalla colisionaban. Fester y Gómez estaban ensangrentados y magullados, pero aún de pie. Cada uno estaba rodeado de su elemento. Fester por los rayos, Gómez por las sombras. Gómez estaba empuñando el arma del alma de los Adams. Una guadaña de metal negro envuelta en oscuridad líquida, con una hoja que parecía devorar la luz. Cada golpe atravesaba el aire, dejando rastros de oscuridad pura y absoluta a su paso. Fester se movió como un rayo viviente, desapareciendo en un abrir y cerrar de ojos y reapareciendo para atacar con una energía condensada que hizo temblar el suelo. Estaban luchando con todo lo que tenían, pero estaban en desventaja. Principalmente por un hombre. Edward Spellman. Por fin, Luke lo vio en persona. Al hombre que había asesinado a su tatarabuelo Edgar. El patriarca Spellman que forjó el pacto con los demonios hace siglos. Estaba envuelto en un aura dual. Mitad fuego, mitad hielo. Podía volar y poseía una fuerza monstruosa. Parecía un hombre de entre 30 y tantos años, con pelo corto rubio platino y ojos grises fríos. A su lado estaba un hombre mayor, con un bigote blanco aún más poblado que el de Gómez, una figura encorvada que se movía con la agilidad de una bestia. Su velocidad era inhumana, su flexibilidad antinatural para su edad, sus ataques letales. Los Spellman estaban claramente en mejores condiciones que Gómez y Fester, aunque no al 100%. Aún así, Edward no mostraba signos visibles de lesión moderada o grave. Gómez sangraba por un costado, pero aún así sonreía, con los dientes manchados de rojo. Afiló el aire con su guadaña oscura, generando pequeños agujeros negros que absorbían los ataques. Se fusionó con su sombra para esquivarla como un fantasma. Fester desapareció en destellos de electricidad, atacando y desapareciendo como un rayo furioso. Ambos estaban en su límite. Luke no dudó. Se movió a toda velocidad, apuntando al anciano de pelo blanco con eclipse cargado en telequinesis. El corte iba dirigido al cuello, con intención asesina. Pero Edward intervino. En un abrir y cerrar de ojos, bloqueó el golpe con una lanza rojiza hecha de un metal increíblemente duradero. Una onda expansiva explotó al impactar, arrojando escombros y haciendo temblar los edificios cercanos. Las armas del alma se reconocieron entre sí y se repelieron. El arma Spellman, sin embargo, era más débil. Ya no latía con el poder de las generaciones anteriores a Eduardo. El linaje Spellman había dejado de alimentar su reliquia. Debido a que nunca morían debido a sus pactos demoníacos, el arma ya no absorbía las almas de los miembros de la familia caídos.
Era poderoso, sí, pero menos poderoso comparado con el arma de Poe. Luke apretó los dientes. Su fuerza aumentó. Su telequinesis se comprimió aún más. Rugió, una exhalación feroz, y empujó a Edward con tal fuerza que lo envió a volar más de 30 metros por el aire, estrellándolo contra una fachada de concreto que se desintegró al impactar. Pero Luke no se detuvo. Soltó a Eclipse de su mano y, usando telequinesis, lo lanzó como una bala superando la velocidad del sonido. La hoja atravesó el aire, dejando tras de sí un rastro de fuego blanco. Edward reaccionó con rapidez. Aunque al principio se sorprendió por la repentina llegada de Luke, su expresión se tranquilizó al instante. Su lanza giró por el aire y se encontró con Eclipse a medio camino. Las dos armas chocaron nuevamente y un rayo de energía partió el cielo. Incluso el espacio mismo tembló. Pero a Luke no le importó el choque. Se lanzó hacia adelante, volando a toda velocidad hacia Edward, lo derribó en el aire y lo estrelló contra un edificio, luego otro, y otro más. El vidrio se rompió. Las paredes se derrumbaron como cartón. Las oficinas se derrumbaron. Como dos semidioses enfurecidos, salieron del último edificio, destrozando un costado entero. Los puños de Luke estaban envueltos en 35 toneladas de fuerza telequinética, combinadas con sus propias 10 toneladas de fuerza física. Cada uno de sus puñetazos era como una bomba. Edward contraatacó con puños que ardían como lava y congelaban como el Ártico, alternando entre abrasadoras ráfagas de fuego y ondas de choque heladas que partían el hormigón. Su fuerza física era abrumadora, comparable a la de Vesper y Aldrich, posiblemente incluso mayor por varias toneladas. Y aún así, Luke sobrevivió, gracias a su precognición, a Shambles y a su velocidad de vuelo superior. Ambos chocaron como meteoritos, dejando destrucción a su paso. Mientras tanto, Gómez y Fester se dieron cuenta de que la batalla se había dividido. El mayor de los Speedman aterrizó frente a ellos, blandiendo su bastón de plata como si fuera un arma. 2 contra 1, ¿eh? Dijo el anciano con sarcasmo. Qué injusto, para ti. Gómez hizo girar su guadaña y escupió sangre. Veamos cuánto tiempo dura ese viejo cuerpo tuyo. Fester sonrió como un loco, chisporroteando de energía por cada poro. Espero que no hayas usado todo tu Viagra esta mañana, viejo. Pero justo cuando estaban a punto de cargar, les llegó un mensaje telepático de Luke, breve y contundente. Eudora está muerta. Wednesday le había pedido que lo entregara. Ambos eran sus hijos, y ella sabía que si había algo que impulsaba a todos los Adams, era la venganza. Fester se congeló. Gómez permaneció inmóvil, con la guadaña levantada. Les tomó un segundo procesarlo. La rabia los invadió al instante. El dolor los siguió, revolviéndoles las entrañas como un nudo. Pero no los debilitó. Los fortaleció. Fester bajó lentamente los brazos, con los puños envueltos en relámpagos. Su expresión cambió por completo. El humor desapareció. La sonrisa sádica se desvaneció. Gómez alzó la vista. Su aura negra se expandió como una tormenta viviente, y su mirada se convirtió en un pozo sin fondo lleno de odio. Mataste a mamá, murmuró. Fester habló con voz hueca. Su familia acaba de firmar su sentencia de muerte. Todos y cada uno de ustedes. El mayor Speedman entrecerró los ojos, intrigado, pero no asustado. ¿Y qué harás, loco Adams? ¿Llorar mientras te destrozo? Fester desapareció en un instante. Gómez cargó hacia adelante con un rugido ahogado por la furia. La guadaña de Gómez rugió con un eco oscuro, cortando el aire como si desgarrara el mundo mismo. Fester, invisible entre sus destellos de relámpago, atacó con poderosas ráfagas. El mayor Speedman ya no tenía ventaja, no contra ambos hermanos alimentados por la rabia. Mientras tanto, Luke y Edward surcaban el cielo como cometas en guerra. Sus cuerpos giraban en espirales, enfrascados en una violenta danza de golpes, codazos y colisiones que rompían la barrera del sonido con cada impacto. Los ojos de Luke no dejaban de moverse. Leían las microexpresiones de Edward, previendo cada golpe, cada finta. Sus reflejos, potenciados por la clarividencia, le permitían ver la pelea incluso antes de que comenzara. Cada golpe era una implosión de 35 toneladas de fuerza telequinética. Cada esquiva, una danza entre la vida y la muerte. Edward respondió con una furia gélida y un calor abrasador, su aura se dividió en dos, mitad hielo, mitad fuego. Con cada impacto su cuerpo estallaba en vapor. Con cada esquiva, dejaban rastros de escarcha en el aire. La atmósfera entre ellos se deformó. Con cada choque, una onda expansiva se expandía.
Se elevaron sobre rascacielos, enviando vientos huracanados que destrozaron ventanas, volcaron autos y causaron pánico entre los ciudadanos comunes de Nueva York. Sufrieron pequeños cortes por la fricción del aire, pero ambos tenían poderes curativos. El de Luke era natural. De Edward, demoníaco. Luke fue más eficiente, pero Edward no se quedó atrás. No hacían falta palabras. Ni discursos, ni diálogo. Solo el deseo mutuo de destruirse. Luke apretó los dientes. Teletransportó a Eclipse a su mano en pleno vuelo, condensó rápidamente las ondas telequinéticas y atacó a Edward, quien apenas logró esquivarlo en el último instante. Aunque esquivó el golpe letal, un trozo de piel de su brazo fue cortado como si fuera un trozo de jamón. Edward gruñó y su lanza se materializó en su mano. Atacó a Luke, quien lo bloqueó con un escudo telequinético. La lanza destrozó el escudo en un instante, pero Luke ya estaba allí, usando Eclipse para defenderse del golpe. Los metales chocaron y saltaron chispas. La fuerza del golpe lanzó a Luke hacia atrás decenas de metros, pero se estabilizó en el aire con telequinesis, evitando un choque. Los dos continuaron enfrascados en un combate aéreo, desplazándose hacia el norte por pura inercia, viajando a velocidades absurdas. Volaron sobre el río Hudson, dejando rastros de vapor tras de sí. Pasaron sobre bosques, cuyos árboles se doblaban violentamente como si hubiera llegado un huracán. Y finalmente llegaron a una zona deshabitada. Un vasto lago rodeado de montañas bajas, a más de 50 kilómetros de Nueva York. Aquí, la naturaleza era salvaje y los normales por fin podían tomar un respiro. Luke aterrizó violentamente, sus talones se clavaron en el suelo y levantaron una nube de polvo y piedras. Edward descendió unos metros de distancia, con su lanza apoyada en su hombro y su torso sangrando por un corte que Eclipse había logrado hacerle. El corte no lo había cortado por la mitad solo porque Edward había desaparecido en el momento en que la hoja apenas lo rozó. ¿Teletransportación? No, es un movimiento ultra rápido, más rápido que un parpadeo, pensó Luke, secándose el sudor de la frente. Su cuerpo estaba magullado y cubierto de cortes superficiales, pero nada fatal. En cuestión de segundos, su regeneración los borraría. Su mirada permaneció fija en su enemigo, concentrada. Ambos respiraban con dificultad, pero de manera constante. Se miraron fijamente el uno al otro en tenso silencio, a unos 15 metros de distancia. No se pronunció ni una sola palabra. Luego, en un abrir y cerrar de ojos, volvieron a enfrentarse. Luke lanzó un corte descendente con su espada, silbando en el aire como una guillotina, fallando por un pelo a Edward. La hoja cortó el aire, cortando el viento, la tierra e incluso el agua del lago cercano, que se elevó, azotado en una ola por la pura fuerza de la presión. Luke giró en el aire y, con un gesto de la mano, la masa de agua se elevó a su voluntad. Telequinéticamente, la moldeó en una imponente pared y la lanzó como un tsunami hacia Edward, quien no se inmutó. Con una mano extendida, Edward liberó una ráfaga de frío helado que congeló el agua instantáneamente. Luke destrozó la masa congelada con su telequinesis, convirtiéndola en una tormenta de fragmentos irregulares que se dispararon hacia Edward como balas de cristal. Edward esquivó a toda velocidad, cortando a varios con su lanza, mientras detiene a otros con una sola mano irradiando calor extremo. Miles de fragmentos brillantes se transformaron en una tormenta mortal que voló en todas direcciones, destrozando árboles, rompiendo rocas y clavándose como espadas en el bosque. La batalla se volvió más brutal a cada segundo. Cada momento importaba, cada movimiento podría ser el último. Luke lo esquivó con precisión quirúrgica, gracias a su precognición y capacidad para leer las intenciones. Esquivó una lanza que le habría atravesado el pecho en menos de medio segundo. Desvió una ola de magma con un empujón telequinético. Detuvo una ráfaga de hielo negro a escasos centímetros de su garganta. Para entonces, el cuerpo de Luke sangraba más de lo que sanaba. Un profundo corte le atravesaba el abdomen y le ardía con cada movimiento. Tenía el muslo destrozado y una costilla rota. Su energía se estaba agotando pero él siguió adelante. Su mirada nunca vaciló. Hacía mucho tiempo que no tenía una pelea tan exigente, donde un solo error podía costarle la vida. La última vez fue contra Elliot, y ni siquiera esa vez había sido tan intensa. Y lo mismo le ocurrió a Edward. A pesar de su regeneración, las heridas se hacían más profundas. La sangre le brotaba de un costado, de una pierna, de un hombro derecho y siguieron luchando. Aplanando el bosque, dejando tras de sí cráteres, profundas grietas en la tierra, algunas zonas están congeladas y otras ardiendo como el mismo infierno. La batalla llegó a su clímax.
Luke estaba en máxima concentración, intentando usar su aura azul, pero las defensas mentales de Edward eran mucho más fuertes de lo que había anticipado. El bastardo había venido preparado. Aún así, siguió intentándolo. Un solo milisegundo fue suficiente para inclinar la balanza. Edward se abalanzó con su lanza, ahora envuelta en magma, haciéndola girar como un ciclón, cortando el aire y desintegrando la tierra que tocaba. Luke lo esquivó con un ligero giro de cadera, pero Edward no se detuvo. Se movió como si sus articulaciones desafiaran la física, torciendo su cuerpo en un ángulo imposible. La lanza reapareció dentro del alcance, apuntando directamente al cuello de Luke. He ganado, pensó Edward, cuando la punta ardiente de la lanza tocó la garganta de Luke. Pero entonces lo vio. El cuerpo era falso. Sus ojos se abrieron apenas un poco. Él lo entendió, pero ya era demasiado tarde. Luke había ganado el milisegundo que necesitaba, logrando romper las defensas mentales de Edward por primera vez en toda la batalla, y plantó una ilusión precisa en el momento perfecto. Edward sintió un cambio en la atmósfera. Luke había reaparecido encima de él usando shambles. En su mano derecha flotaba una esfera del tamaño de un balón de fútbol, un orbe telequinético comprimido con 35 toneladas de presión contenida. Luke giró en el aire y cayó con una fuerza brutal, estrellando el orbe contra el pecho de Edward. Te tengo. El impacto fue devastador. Una explosión sacudió el aire. El pecho de Edward se hundió con un crujido espantoso. El suelo bajo ellos se derrumbó. Edward salió volando como una bala de cañón hacia la tierra, atravesando metros de tierra, rocas y raíces. La onda expansiva arrasó el bosque restante. Los árboles cercanos se doblaron por la explosión y, al impactar, se formó un cráter de más de 10 metros de ancho. Una nube de escombros y energía envolvió toda el área. Luke no lo celebró. Sabía que Edward no estaba muerto. Tenía que actuar, en ese único momento de verdadera vulnerabilidad. Sin dudarlo, levantó la mano y lanzó a Eclipse a toda velocidad. La espada se elevó como un cometa negro, dejando un rastro de fuego y ondas de energía deformadas, volando a gran velocidad hacia el cráter donde Edward yacía enterrado entre los escombros. TSK. Espetó Edward, poniéndose de pie con sangre brotando de su pecho. Lanzó su lanza, envuelta en magma y hielo, justo a tiempo para interceptar a Eclipse antes de que le atravesara la garganta. El choque retumbó como un trueno. Ambas armas espirituales se enzarzaron en una batalla. Luke hizo que Eclipse se enredara con la lanza y se alejara. Su objetivo era asegurarse de que Edward no tuviera el arma para defenderse. Tras lograr eso, se lanzó como un proyectil con una brutal y descontrolada corriente telequinética, destrozando el sonido. En su brazo derecho, su telequinesis se condensó en una espada invisible, un sable de presión pura, como en los viejos tiempos cuando no tenía Eclipse. Muere. Rugió Luke mientras volaba junto a Edward. Hubo un destello y el sonido de un corte limpio. Ambos cuerpos continuaron hacia adelante, como dos guerreros intercambiando un golpe final. Luke aterrizó de espaldas a Edward. Su pie resbaló ligeramente en la tierra quemada. Tenía los músculos tensos. Su torso temblaba. Algo andaba mal. Y entonces y vino la sangre. Un agujero ardiente se había abierto en su costado derecho, carne carbonizada, piel chamuscada y una fina línea de humo negro se elevaba desde la herida. Luke apretó los dientes, tropezó y cayó de rodillas, tosiendo sangre. Pero no se dio la vuelta. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios a pesar de su estado crítico. Oyó el último susurro a sus espaldas. Maldito sea si Poe, dijo Edward. Y entonces, el ruido sordo de algo pesado golpeando el suelo. Su cabeza rodó por el suelo, con los ojos bien abiertos, llena de impotencia. El corte había sido limpio y fatal. El cuello de Edward Spellman aún manaba sangre mientras su cuerpo, sin vida y flácido, caía de rodillas y, finalmente, se desplomaba de lado. Luke dejó escapar un suspiro mientras se levantaba temblando y caminaba, apenas capaz, hacia el cuerpo de Edward. Agarró la lanza del patriarca demonio y empaló la cabeza cortada en ella, clavando la lanza en el suelo como un estandarte siniestro. Entonces se tambaleó, arrastrándose hacia un árbol que aún estaba en pie, y se desplomó en el suelo, apoyando la espalda contra el tronco. Su respiración era irregular y su pecho subía y bajaba erráticamente. El cansancio era abrumador y sus párpados estaban pesados. Y por supuesto, estaba el dolor. Costillas fracturadas, moretones, laceraciones, un agujero en el abdomen que lo atravesaba directamente. Su resistencia había llegado al límite. Ya no podía sanar.
Maldita sea, voy a entrar en otro maldito coma. Ese sería el tercero, murmuró Luke, con los párpados cada vez más pesados y la vista nublada. Aún así, una leve sonrisa permaneció en su maltrecho rostro. Ahora podía decirlo. Era el psíquico más fuerte del mundo. Pero lo más importante es que había vengado a Edgar. Aunque seguramente todavía había algunos ancianos demonios Speedman con vida, que ahora atacaban a los miembros marginados del Consejo, con Edward muerto, la victoria era inevitable. No podrían hacer nada más que desaparecer y huir. Luke respiraba con dificultad. El aire entraba y salía silbando de su boca entreabierta. Apoyado en aquel árbol, la sangre empapaba su ropa rasgada, y sus manos estaban manchadas de tierra, sudor, sangre, y dolor. Dejó caer la cabeza hacia atrás. El cielo se sentía distante. El sonido del viento y casi como melodías, destinadas a calmarlo o adormecerlo. Sus párpados bajaron, pesados como el plomo. Cada vez que parpadeaba, sentía que pasaban minutos. O tal vez horas. ¿Días? ¿Estoy durmiendo y? Se preguntó vagamente, aunque sabía que no. Su cuerpo gritaba desde cada terminación nerviosa. Pero su mente estaba empezando a desdibujar la línea entre la conciencia y el olvido. Fragmentos de memoria bailaban en las sombras de sus pensamientos. La sonrisa de Enid mientras lo veía entrenar. La mirada intensa del miércoles cuando no hacían falta palabras para decirlo todo. Natasha, Puxley, Fester, Morticia, Gómez, Javier, Ajax, Nirai. Espero que estén todos bien y, pensó delirante. Hasta que de repente, oyó algo. Una voz fría. Llamando su nombre. Luke y una voz monótona que conocía bien, ahora quebrada por la preocupación y el afecto. Miércoles. Y entonces, otra voz, más cálida y sin aliento. Luke. ¿Estás bien? Enid. Ten cuidado. Está gravemente herido, dijo el miércoles en un tono que no dejaba lugar a discusión. Los párpados de Luke se abrieron con esfuerzo. Tenía la visión borrosa, como si mirara a través del agua, pero allí estaban. Ambos heridos, maltratados, pero vivos. El miércoles tenía una venda improvisada, su vestido negro roto, su rostro manchado de sangre seca, pero sus ojos estaban fijos en él, una mezcla de preocupación, angustia y amor. Enid tenía un corte en la frente, el cabello enredado y el brazo izquierdo en un cabestrillo hecho con su chaqueta, pero su sonrisa era real, aunque temblorosa. Luke sonrió al verlos. Parece que ganaron su batalla. Yo también, dijo con voz ronca. Chúpatelo, Edward, aunque casi termino en otro maldito coma. Inmediatamente después de decir eso, una tos sanguinolenta lo invadió. El miércoles se arrodilló a su lado al instante. No hables, dijo con firmeza y con una voz cargada de afecto. Había venido preparada. De una pequeña bolsa, sacó vendas y un frasco de vidrio lleno de un líquido ámbar brillante. Se lo pasó a Enid, quien lo tomó y se arrodilló al otro lado de Luke. Esto te ayudará, susurró Enid, inclinándose. Trágalo, ¿vale? Anda, tú puedes. Ella ayudó a Luke a sentarse lo suficiente para que pudiera beber. Incluso mover la mandíbula era una lucha, pero dejó que Enid lo guiara, sintiendo el calor de la poción extenderse por su garganta como fuego líquido. Mientras tanto, el miércoles comenzó a envolverlo con vendas limpias. Tu aura verde es muy débil, pero al menos todavía funciona, dijo. Luke dio una leve sonrisa, con los ojos medio cerrados, mientras los dos lo cuidaban. Ambas son hermosas, incluso cubiertas de sangre, murmuró. Enid dejó escapar una risa suave, una risa temblorosa mezclada con lágrimas contenidas. El miércoles se limitó a menear la cabeza. No te fuerces, dijo, mientras su mano descansaba sobre su frente, rozando suavemente con sus dedos. Después de administrarle los primeros auxilios y con la poción empezando a hacer efecto, Wednesday y Enid se sentaron a su lado, cada uno apoyando su cabeza en uno de los hombros de Luke, mientras él recuperaba lentamente su fuerza. Pasaron unos minutos antes de que Luke finalmente hablara. ¿Qué pasa con la batalla entre tu padre y tu tío? Preguntó. No lo sabemos y vinimos directo a buscarte, respondió miércoles, apoyándose en el hombro de Luke con los ojos cerrados. Estaba agotada, y aunque un anciano demoníaco aún podría estar vivo, confiaba en que su padre y su tío ganarían su batalla, especialmente ahora que sabían sobre la muerte de Eudora. ¿Y cómo estuvo tu batalla? Preguntó Luke. Esa perra era dura, tuvimos que acabar con ella 3 veces, se quejó Enid, acurrucada contra Luke. Sí, pero lo logramos. No hubo más víctimas, añadió Wednesday en tono más tranquilo. Luke solo asintió levemente, con el ceño fruncido.
Recordó la muerte de Nira y Eudora. Un dolor en el pecho, no físico, sino la misma tristeza que sintió al despedirse de Edgar. ¿Podemos decir que ganamos? Preguntó Eni después de unos segundos. Técnicamente no. Pero considerando que Edward, su líder y miembro más poderoso, está muerto, y que matamos a Estella y a otro anciano demoníaco, y suponiendo que mi padre y mi tío mataron al otro, eso deja solo dos ancianos demoníacos con vida, probablemente atacando a otros miembros importantes del consejo, comenzó a explicar Wednesday. Así que, aunque no los hayan aniquilado por completo, y aún queda la otra rama Spellman con miembros vivos y los traidores, nadie querrá ayudarlos ahora que son tan pocos. Así que sí, lo que viene a continuación es cazarlos y exterminarlos mientras huyen como ratas, concluyó. Unos minutos después se oyeron pasos que se acercaban. Enid y Miércoles inmediatamente se pusieron en guardia, pero se relajaron cuando vieron a Gómez y Fester. Los dos hermanos se detuvieron tan pronto como vieron la cabeza cortada de Edward empalada en su propia arma del alma. Ambos asintieron en señal de aprobación, aunque no se veía nada de su habitual excitación macabra. Miércoles caminó hacia ellos. Se detuvo y miró al suelo, con el labio tembloroso. Padre, lo siento. No pude proteger a la abuela, susurró, con un fuerte sentimiento de culpa en la voz. Gómez no dijo nada, simplemente abrazó a su hija y, por primera vez en mucho tiempo, ella no lo castigó por tal acto. No es tu culpa, mi pequeña víbora. Mi madre sabía lo que hacía. Siempre estaba preparada para la inevitable, amada muerte, dijo Gómez. Fester, menos hábil en los gestos emocionales, se acercó a Luke. Lo miró con respeto y admiración. Gracias, chico. Si no fuera por ti, mi hermano y yo estaríamos en el más allá. Luke esbozó una leve sonrisa. No lo hice por ti, calvo, pero de nada. Fester rió suavemente y luego preguntó la pregunta que tenía en mente. ¿Dónde estabas? Gómez y Wednesday centraron su atención en Luke. Enid también. Todos tenían la misma pregunta. Tras partir en esa misión a más de 2000 kilómetros de distancia, Luke no apareció durante el ataque. Claramente, algo había sucedido. Y no había sido casualidad. Era una trampa, como seguro ya adivinaste, y respondió Luke. 5 marginados bastante competentes activaron una especie de hechizo de teletransportación y me enviaron a una isla en Irlanda del Norte, a más de 5000 kilómetros de aquí. Pero con un pequeño detalle. La isla tenía más de 1000 Morrax y 4 demonios intermedios. Además, había una barrera aún más fuerte que la de la finca Marlowe. No podía usar shambles para escapar, así que tuve que matarlos a todos, y luego llegar hasta aquí. Todos quedaron atónitos. Mató a más de 1000 demonios y aún así llegó aquí a tiempo para luchar contra Edward a muerte. Fue una locura, nadie sabía qué decir, hasta que finalmente Gómez habló. Volvamos a la mansión Adams. ¿Qué va a pasar con toda la destrucción en la ciudad y los muertos? Preguntó Wednesday. Ella sabía que este nivel de devastación tendría consecuencias graves para el gobierno normal, más que nunca antes. Ustedes, los jóvenes, no deberían preocuparse por esas cosas. Los adultos del consejo, los que aún estamos vivos, nos encargaremos de los asuntos diplomáticos, dijo Gómez. Ya no quería depositar tantas responsabilidades en su hija, Luke, ni en Enid. El grupo regresó lentamente a Adams Manor. Luke, ahora algo recuperado, fue ayudado por Enid y Wednesday, quienes, aunque heridos, estaban en mejores condiciones que él. Fester llevaba el cuerpo de Edward Spellman y el arma ancestral. La mansión y sus alrededores quedaron devastados por la intensa batalla. Aún así, a Luke eso no le importaba. Hizo una breve reverencia a Natasha y a los demás, que estaban descansando, y se dirigió directamente a una lona improvisada colocada en el suelo. Allí, sobre la lona, yacía el cuerpo sin vida de Nira. Luke cayó de rodillas y tocó la mejilla del niño. Fría. No había señales de vida. Los recuerdos de Nira inundaron su mente. Cuando ella los llamó a él y a Wednesday por primera vez mamá y papá. Cuando entrenaban juntos. Cuando se pelearon por un plato de comida y sus ojos brillaron. Lo siento, y si hubiera sido más rápido, y murmuró Luke, tomando su pequeña mano entre las suyas. Miércoles y Enid se arrodillaron a su lado, cada uno abrazando uno de sus brazos, permaneciendo en silencio. Al día siguiente, después de esta batalla final, aunque no totalmente curados, Luke, Wednesday, Enid y los demás, con su fuerza casi restaurada, reanudaron la ofensiva para cazar y eliminar a los últimos enemigos restantes. De los 6 ancianos demoníacos, incluido Edward, 4 fueron asesinados por Luke y sus aliados.
Solo quedaron dos, y durante el asalto a gran escala, también atacaron a familias clave y miembros vitales del bando contrario, causando muerte y destrucción. Lo mismo ocurrió con los miembros restantes de la última rama Spellman y sus aliados. Sin embargo, la noticia de la muerte de Edward, Stella y los demás golpeó duramente a la facción Spellman. Fue como una espada atravesando la moral de sus seguidores. Muchos de sus aliados comenzaron a desertar. Algunos huyeron, otros intentaron negociar la rendición, pero el Consejo no mostró piedad. Fueron eliminados sin vacilación ni piedad. Solo dos ancianos demoníacos sobrevivieron. Uno de ellos fue interceptado y asesinado. El otro, junto con un puñado de miembros de Spellman, logró escapar y cubrir sus huellas. Y así, la guerra terminó. Hubo muchos funerales. Algunos íntimos, otros multitudinarios. Otros nombres, estudiantes, profesores y aliados del Consejo caídos, se añadieron al monumento central de Nevermore. Unas pocas personas del bando enemigo sobrevivieron, pero eran solo eso. Fugitivos. Sombras del pasado. Sin ejército, sin plan, sin red de apoyo. La leyenda de Lucas quedó grabada a fuego en la historia del mundo marginado. Incluso entre los marginados extranjeros. La historia de los 1000 demonios aniquilados en una isla remota de Irlanda del Norte. La devastadora batalla contra Edward Spellman. Y todo lo que vino antes. Muchos lo aclamaron como el psíquico más fuerte del mundo. Y llegó agosto. El aire era más cálido, pero la guerra había dejado un silencio inquietante en Adams Manor. Luke, Enid y Wednesday siguieron viviendo allí, en esa mansión oscura y excéntrica. Una vida adolescente más normal. Fester había reanudado sus experimentos eléctricos. Gómez y Morticia estaban más ocupados que nunca con el trabajo. Lucas ahora se enfrentaba a un problema muy mundano comparado con todo lo que había vivido en los últimos años. Se había quedado atrás en la escuela. Durante su 11º grado, pasó meses encerrado en un entrenamiento intenso, faltando a clases y a los exámenes finales. Técnicamente, era un estudiante incompleto. Pero tenía dos ventajas abrumadoras. 1. Su memoria eidética y su mente potenciadas por su aura azul. 2. Sus dos novias. Wednesday Adams, un genio académico, y Enid, que no era un genio, pero hacía que estudiar pareciera mucho menos una tortura. Bajo la estricta guía de Wednesday y el apoyo amoroso de Enid, Luke repasó todo el material que se había perdido en solo 3 semanas. Estudió como si fuera otra batalla. Tomó los exámenes pendientes bajo la supervisión de los profesores de Nevermore y los aprobó todos con buenas calificaciones. Y así, en septiembre, el trío regresó a Nunca Más. Último año. El último año. Luke finalmente volvió a caminar por los pasillos de Nevermore como estudiante. Pero ya no era el mismo internado de antes. La guerra lo había cambiado. Muchos estudiantes habían muerto o habían decidido no regresar debido a todo lo sucedido. Otros regresaron con cicatrices, tanto físicas como emocionales. Por suerte para Luke, sus dos mejores amigos, Javier y Ajax, habían sobrevivido. Lo lograron, aunque no sin heridas. Eugene, el psíquico de aura azul, también había sobrevivido. Y, de alguna manera, había empezado a salir con Nao. Parecía que se habían vuelto cercanos desde que Luke lo ayudó durante el cumpleaños de Ajax y compartieron misiones de vida o muerte durante la guerra. Luke, Wednesday y Enid regresaron como héroes de guerra. Especialmente Luke, quien llamó más la atención que nunca en clase. Teniendo en cuenta que había pasado sus últimos meses entrenando en aislamiento o yendo a misiones extremadamente peligrosas, y dado que siempre había sido gruñón y antisocial, no estaba preparado para ser de repente el centro de atención. Incluso en la puerta de su habitación, que compartía con Javier y Ajax, empezó a recibir notas de agradecimiento, regalos y, una vez, un par de ropa interior, cortesía de una chica marginada con problemas de límites. Tuvo que calmarse el miércoles para evitar que ella iniciara una investigación para identificar a la niña y potencialmente cometer un asesinato. Se sintió como el maldito Harry Potter llegando a Hogwarts. Afortunadamente, Enid era una experta social y lo ayudó a manejar todo, sin que él ni Wednesday asustaran a la mitad de la escuela. El año pasó más rápido de lo que a Luke le hubiera gustado. Fue un período tranquilo y relajante. Estaba la Copa Poe, donde compitió contra Wednesday y Enid, que estaban en el mismo equipo. También hubo días especiales. Día de extensión, destinado a reavivar las relaciones con la gente normal en Jericho.
Fin de semana de padres, donde Luke pasó más tiempo con Gómez y Morticia, con quienes ahora tenía un fuerte vínculo, y, por primera vez en circunstancias normales, conoció a los padres de Enid y lo que, sorprendentemente, salió muy bien. Incluso tenían un campamento para marginados y un torneo de entrenamiento amistoso con la Academia de Artes Oscuras. Aunque, por supuesto, a Luke no se le permitió participar, dado que probablemente podría matar a sus oponentes con un estornudo. Luego llegaron los exámenes finales, que los tres aprobaron sin mayores problemas. Y por fin llegó Raven, el baile anual de Nevermore. Allí, Luke le regaló a Enid el baile que le debía. Aunque nunca le había gustado bailar, no le molestaba en absoluto, y comparado con todo lo que había vivido, parecía una tarea trivial. Como una misión secundaria fácil en un videojuego, y si hizo feliz a Enid, valió la pena. Lo que nadie esperaba era que miércoles también bailara, y no como aquella primera vez con Luke, no como una forma de crítica social contra la frivolidad adolescente. No. Esta vez, bailó tradicionalmente, tomando su mano, moviéndose con pasos suaves pero seguros, con elegancia gótica y precisión quirúrgica. Luke se daba cuenta de que no estaba celosa de Enid. Pero había algo que a Wednesday no le gustaba. Quedarse atrás. Y Boston, Massachusetts. Algún tiempo después de que las clases en Nevermore hubieran terminado. El cielo estaba nublado y gris. Un aire denso flotaba sobre el distrito como una neblina constante. Las casas de la cuadra parecían reliquias de otra época, algunas con ventanas tapiadas, otras con puertas que apenas colgaban de una bisagra. Árboles torcidos bordeaban la calle. La mayoría de los vecinos se habían marchado hacía décadas. Un ambiente descrito el miércoles como encantador. Al final de la calle se alzaba la mansión ancestral de los Poe, una silueta sombría que se alzaba en la penumbra. De 2 pisos, construida con piedra colonial oscura, con columnas agrietadas y gárgolas medio destruidas. El patio delantero estaba cubierto de hierba alta y maleza retorcida. En la puerta, esperaba un viejo candado de hierro. Luke estacionó su camioneta nueva, con la pintura negra reluciente. Salió y caminó hacia la puerta de hierro oxidada. Ahí estaba de nuevo, ese viejo candado. No era la primera vez que lo veía. Recordó el día que llegó aquí por primera vez, cuando ni siquiera sabía en qué mundo estaba, cuando vino buscando algo de valor material para escapar de Boston, y en su lugar encontró el collar con Edgar. Ha pasado un tiempo y pensó Luke, sintiendo una ola de nostalgia. De uno de los bolsillos de su chaqueta sacó una pequeña llave antigua. La casa ahora le pertenecía. Introdujo la llave en la cerradura y, con un clic, se abrió. Empujó la puerta y luego regresó al asiento del conductor. El miércoles iba en el asiento del copiloto. Atrás, radiante de energía, estaba Enid. ¿No te emociona? Comienza un nuevo capítulo en nuestras vidas. Viviremos solos y luego empezaremos la universidad. Dijo Enid con entusiasmo y una sonrisa radiante. Vivir aquí me emociona, respondió Wednesday con su habitual tono monótono. ¿La universidad? ¿Otra institución educativa? No, gracias. Prefiero morir. ¿Realmente odias las escuelas?, dijo Luke con una leve sonrisa mientras conducía el auto a través de la puerta y estacionaba cerca de la entrada. Salieron y empezaron a descargar sus cosas. Habían traído sus pertenencias principales, y mañana llegaría un camión de mudanzas con el resto, que era bastante. Al cruzar las puertas dobles del vestíbulo, el polvo los recibió como a un viejo amigo. Los altos ventanales dejaban entrar una luz tenue y pálida. Todo crujía. Todo olía a historia. Luke dejó las cajas cerca del pasillo y, sin decir palabra, se dirigió hacia la parte trasera de la casa. El patio trasero era tan grande como lo recordaba. Agreste, descuidado, olvidado. La hierba amarillenta casi le llegaba a la cintura. El aire estaba cargado de humedad, el cielo cubierto de nubes grises. Caminó hacia un lugar determinado, y allí estaba. Un agujero. El mismo agujero que había cavado años atrás para colarse en la propiedad. Esta vez no vengo aquí como un ladrón pensó con nostalgia. Por supuesto, nunca había sido un ladrón, simplemente no tenía la edad suficiente para poseer legalmente lo que le pertenecía. Levantó la mirada hacia el cielo nublado. En ese instante, las nubes se abrieron brevemente, dejando que unos tenues rayos de sol cayeran sobre el jardín y el rostro de Luke. Instintivamente, levantó una mano para protegerse los ojos, y en ese instante, vio algo entre la hierba alta. Un destello. Una silueta. El reflejo de alguien muy familiar. Su corazón dio un vuelco. ¿Viejo? Susurró. Pero no.
Cuando miró de cerca, no había nadie. Solo la hierba alta, meciéndose con el viento. Él negó con la cabeza y suspiró. Estoy viendo fantasmas. En ese momento, una voz familiar rompió el silencio. Luke, llamó Wednesday desde la puerta trasera, pasa. Enid dice que tenemos que organizar y limpiar. Y ha decidido que no se permiten poderes. Al parecer, se supone que esto es una experiencia de pareja. Necesitamos vivir como personas normales, añadió, haciendo comillas en el aire con los dedos y con una expresión ligeramente resignada. Vaya, eso es muy poco práctico, dijo Luke divertido mientras caminaba hacia ella. Lo sé, pero no tenemos elección, respondió Miércoles. En ese momento, cuando Luke regresó a la casa y cerró la puerta tras de sí sin mirar atrás, ninguno de ellos notó lo que había quedado afuera. Allí, entre las hojas secas que se mecían y las sombras del jardín, se erguía una figura alta. Un hombre de mediana estatura, de cabello oscuro, rostro delgado y ojos oscuros y penetrantes. Vestía un traje del siglo XIX, levita negra, corbata y tenía una expresión solemne. Edgar Allan Poe. Miró hacia donde Luke acababa de estar, en silencio. Por un instante, sonrió levemente. Una sonrisa que decía: bien hecho, chico. Y luego, como si nunca hubiera estado allí, desapareció con el viento. El fin,